Hola a todos y todas, bienvenidos a esta clase sobre loxocelismo. Soy Javiera Castel y estaré con ustedes mientras revisamos esta condición causada por la mordedura de la araña del género Loxoceles, también conocida como araña de rincón. Durante la clase veremos los efectos del veneno, las manifestaciones clínicas y las medidas de tratamiento y prevención. Si en algún momento tienes alguna pregunta o duda, puedes contactarme ya sea por correo o por esta plataforma. Comencemos con la clase. Para comenzar, debemos partir con las generalidades de los arácnidos. Aunque numerosas especies de artrópodos pueden provocar cuadros tóxicos en los humanos por la inoculación de su ponzoña, los más importantes son los provocados por arañas. Estas no son seres parasitarios, pero su importancia recae en la clínica que puede provocar. Las arañas son animales depredadores, cazadores, que se alimentan de presas vivas que capturan e inmovilizan inoculándoles una ponzoña que las paraliza. Las arañas son arácnidos que tienen un cefalotórax, quiere decir una cabeza y tórax fusionados, y un abdomen, además de tener 4 pares de patas. En general, estas miden alrededor de 1 a 4 centímetros y tienen un color café pardo característico, con el abdomen y las patas más oscuras. Están cubiertas de una fina pilosidad y ayudan a diferenciarlas de otras arañas domiciliarias el aspecto piriforme del cefalotórax, como un cuerpo de violín, pero con una marca de depresión central. Tiene una disposición característica sus 3 pares de ojos. Tiene 2 laterales y 1 anterior, formando un triángulo. En esta diapo se pueden imaginar de mejor forma el aspecto de violín del cefalotórax. Las glándulas venenosas están ubicadas en el cefalotórax y el aparato inoculador son los quelíceros, que forman parte de las piezas bucales. Estos son 2 órganos quitinosos finos y huecos. A través de ellos se produce la inoculación del veneno. Según el tipo de quelíceros, las arañas se clasifican en 2 subórdenes. En primer lugar, ortognata, los quelíceros emergen hacia abajo del extremo anterior del cefalotórax y al morder se clavan verticalmente. Y en segundo lugar, labidognata, cuyos quelíceros adoptan posición horizontal y al morder se cierran como pinzas. Todas las arañas poseen veneno, pero solo algunas especies poseen efecto tóxico importante para las personas. En general, ortognata carece de peligro. Son grandes arañas peludas que aprovechan grietas para vivir, por ejemplo, las conocidas arañas pollito. Por el contrario, el suborden Labidognata comprende los grupos de mayor interés como causantes de cuadros tóxicos para los humanos. Los géneros más importantes son Latrodectus, Loxoceles y Lycosa. El más común es Loxoceles leta, de amplia difusión en Sudamérica. Otro ejemplo es Latrodectus mactans, o más bien conocida como viuda negra. Loxoceles leta es una araña domiciliaria, por lo que ha sido llamada araña de rincón. Esta se encuentra detrás de muebles, entre techos o en el closet. Allí teje su tela, laxa, algodonosa y sucia, que le sirve de refugio durante las horas diurnas y hacia donde arrastra las presas que captura en la noche. Se reproduce por huevos, que la hembra emite en un número de 200 o más, que envuelven una ooteca, de forma redondeada, tejida con su propia tela. Las crías que nacen primero se alimentan devorando a las que van naciendo. Es más frecuente que se produzcan accidentes en las temporadas cálidas, ya que en estos periodos se produce la dispersión de las arañas jóvenes que nacieron de las ootecas y buscan su propia localización. El veneno de la araña de rincón tiene efectos hemolíticos, necróticos, vasculíticos y coagulantes. Su componente principal es la esfingomielinasa D. Destruye las membranas celulares, provocando la ruptura de los glóbulos rojos y la muerte del tejido en el lugar de la mordedura, conocida como necrosis. Además, el veneno daña los vasos sanguíneos, causando inflamación y reduciendo el flujo sanguíneo. Esto se ve agravado por la formación de coágulos en los pequeños vasos, lo que bloquea la circulación y empeora el daño tisular. Con respecto a la clínica, es habitual que la araña sea vista de inmediato y se intente matarla. Además, se inicia con un violento lancetazo urente que rápidamente se convierte en un dolor intenso y cada vez más fuerte. Además, siempre hay lesión local en el sitio de la mordedura. De 24 a 48 horas, el cuadro puede evolucionar
hacia una forma cutánea pura, que es la más frecuente con un 80%. También tenemos la opción de una cutánea visceral, que es la más peligrosa con un 15%, y muy poco frecuente la cutánea edematosa con un 5%. En el loxocelismo cutáneo predomina la lesión local, que es muy dolorosa, y las manifestaciones generales, cuando existen, son poco relevantes. En 24 o 48 horas evoluciona hacia la formación de una zona necrótica y de extensión y profundidad variable, que es la placa libedoide. Asienta sobre una base dura y acartonada, es de color violáceo, equimótico, con zonas pálidas isquémicas y otras hemorrágicas. Está rodeada de un halo eritematoso y de fuerte edema. Desde el punto de vista del laboratorio, no se observan alteraciones importantes en los exámenes, pero no se debe confiar hasta tener con seguridad que el caso corresponde a un cuadro de loxocelismo cutáneo puro. No nos debemos olvidar que el posible compromiso sistémico es de riesgo vital. Más raro aún, alrededor del 5% de los casos, y en especial cuando la lesión se produce en la cara, todo se reduce a un gran edema, duro y doloroso, a veces deformante, con escaso o nulo eritema. Es la forma llamada loxocelismo cutáneo de predominio edematoso. Es una modalidad rara, no hay lesión necrótica, sino fundamentalmente el gran edema con dolor importante. Los casos descritos han sido principalmente faciales y de recuperación espontánea en una semana o 10 días. El loxocelismo cutáneo visceral es una complicación grave que requiere una intervención rápida y eficiente. Afecta aproximadamente al 15% de los casos cutáneos previamente descritos. Las manifestaciones de daño tóxico aparecen típicamente dentro de las primeras 24 horas y en el máximo a las 48 horas desde el inicio de los síntomas. Aparece fiebre alta, entre 38 y 42 grados Celsius, junto con orina oscura, hematúricas, casi de color Coca-Cola, con oliguria progresiva que puede llegar a la anuria completa por el daño renal. Puede presentarse melena y hematemesis por congestión y hemorragia de la mucosa digestiva. Los exámenes de laboratorio son fundamentales para precisar el diagnóstico inicial, así como la evolución y pronóstico del cuadro. Al hemograma se comprueba anemia intensa de tipo hemolítica, con cifras de eritrocitos inferiores a 3 millones por microlitro o hasta no contables. El hematocrito de 25% o menos, también leucocitosis importante y plaquetas normales o bajas. En coagulación podemos encontrar protrombinemia baja y TPK alargado. Al estar en presencia de una anemia hemolítica, vamos a observar una hiperbilirrubinemia de ambas fracciones, pero con predominio de la indirecta por la hemólisis. Las transaminasas ALT o alanina aminotransferasa y AST o aspartato aminotransferasa suelen estar elevadas por el compromiso hepático. Recordemos a modo resumen que la bilirrubina se transforma a partir de la descomposición de la hemoglobina de los glóbulos rojos. La hemoglobina se descompone primero en biliverdina y luego en bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina no conjugada se transporta en la sangre unida a la albúmina hasta el hígado, donde se convierte en bilirrubina conjugada. En la orina, aparte de la hematuria y la hemoglobinuria, puede haber albuminuria con indicios de hasta 10 gramos o más. Si se llega a la insuficiencia renal, habrá hipertensión arterial nefrógena e hiperuricemia. Debido a la masiva hemólisis, puede haber hiperpotasemia, lo cual favorece los trastornos de conducción cardíaca que aparecen en los casos más graves, además de aumento de la LDH y la hiperuricemia. Es importante señalar que no existe relación entre el tamaño y la ubicación de la lesión cutánea inicial con la posible aparición e intensidad del compromiso visceral. A veces, lesiones cutáneas mínimas pueden llegar a complicarse con grave compromiso general, incluso mortal. De allí la necesidad del control médico estricto en todo caso de loxocelismo por al menos 24 horas a 72 horas después de ocurrido el accidente. Cuanto más temprano se inicie el tratamiento, mejores son los resultados. El ideal teórico sería emplear el suero antiloxoceles en dosis de 1 a 2 ampolletas en inyección intramuscular tan pronto sea posible, de preferencia antes que pasen las 6
3 horas. Es una solución inyectable de inmunoglobulinas específicas obtenidas de suero equino hiperinmunizado. Por ello, su uso debe ser cuidadoso, dado los riesgos de reacciones de intolerancia heteróloga que pueden presentarse, y su utilidad real aún es discutible. Los casos cutáneos edematosos de muy rara frecuencia puede bastar con el frío local, analgésicos y control periódico hasta la desaparición de las lesiones. En los casos cutáneos necróticos puros se han obtenido buenos resultados con antihistamínicos como tratamiento de base, iniciando con preparados inyectables por su mayor rapidez y luego por vía oral. Es importante proteger la lesión con apósitos, aseo periódico, frío local e inmovilización si es necesario. Se recomienda además efectuar prevención antitetánica según las normas sanitarias locales y el uso de antibióticos para prevenir infección asociada por estafilococos o estreptococos. En los casos cutáneos viscerales, por su gravedad, requieren hospitalización inmediata y la terapia antichoque de urgencia. Se recomienda iniciar con antihistamínicos como la clorfeniramina, complementado con corticoterapia como la betametasona. En pacientes muy graves, en coma profundo, anemia intensa e insuficiencia renal, es necesario recurrir a la oxigenoterapia, diálisis, transfusiones, manejo adecuado de la hidratación e incluso hemodiálisis. Para el control, el objetivo fundamental es eliminar las arañas de la vivienda. Para ello, es necesario el correcto aseo detrás de los cuadros, muebles grandes o de rincones de las habitaciones u otros recintos domiciliarios. El uso de insecticidas es útil cuando se procede con buena técnica.